Achis, 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 los mariachis, achis, achis, podcast escucha. Bienvenido seas tú a este nuevo episodio número 83, el primer episodio del 2023, podcast escucha de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez. Yo soy Julio Suárez y tú ya estás aquí presente. Podcast escucha, un aplausote para ti. Tú ya puedes llamarme Julio Suárez. A ver si le ponemos una musiquita. ¡Ay, no que no! Podcast escucha. ¿Cómo estás? Ya sé que me extrañabas, ya sé que de repente estabas diciendo, pues ¿qué, güey? ¿Cuándo va a salir el nuevo episodio, güey? Nomás me dejaste picado. Aquí ya está el nuevo episodio, podcast escucha de tu podcast favorito. Muchísimas gracias por la espera. Ya estamos aquí en como te decía, es el primer episodio de este año 2023, podcast escucha. Empezamos un poquito tarde, sí, lo sé, estuve de vacaciones, podcast escucha. Estuve de vacaciones, podcast escucha. Fue una de las vacaciones más bonitas que me ha tocado vivir. Gracias a Dios, podcast escucha. Pude ir a visitar a mi familia a Guadalajara. Después nos fuimos, anduvimos de un lugar para el otro, para otro, podcast escucha. No estoy yo para contarlo, ni tú para saberlo. Pero sí, visitamos distintas partes de la República Mexicana. Mi familia, y luego después también nos fuimos a otro lugar, a una playa. Y luego también fuimos a visitar a la familia de mi esposa, podcast escucha, a otra playa. Así que por eso no había sacado nuevos episodios. Ha sido un comienzo del año, pues no tan ocupado, ¿verdad? Porque estabas de vacaciones, pero estaba ocupado en las vacaciones, podcast escucha, disfrutando pues de la vida, como pues qué sé yo, a veces es necesario, ¿verdad? El caso es, podcast escucha, de que está chido, a ver si de repente hago 2 o 3 videitos contándote cómo me fue. O 2 o 3 clips contándote cómo me fue en México esta última vez que fui con mi esposa y pues que estuvimos allá con toda mi familia y también fuimos a conocer su familia de ella. Podcast escucha. Qué chido es estar aquí. Te voy a ser completamente sincero. Traté de hacer la intro, el intro pues como por 7 veces. No me acordaba, me trababa bien mucho, más de lo que me estoy trabando ahorita. Tartamudeaba bien mucho, podcast escucha, más de lo que quizás estoy tartamudeando ahorita. Es que no cabe duda que de repente si dejo de hacer estos podcasts, pues cuando regreso me siento bien güey, así como, ¿qué seguía? Así que espero en Dios, podcast escucha, estar contigo semana tras semana. Todo este año del 2023. Primero Dios, podcast escucha. Yo sé, como ya te lo he dicho antes, yo soy humano y te voy a fallar. Van a haber días donde van a haber semanas donde, ay, güey, qué chido, estuvo bien este episodio. Y van a haber otras semanas donde no hay episodio, podcast escucha. Porque la vida de repente pasa y pues a mí se me pasa. Pero no se me debería de pasar, ¿verdad? Debería de ser más disciplinado. Y esa es una de mis ¿cómo se dice? De mis metas, de mis resoluciones este año. Podcast escucha, mándame ahí un mensaje diciéndome una de tus resoluciones de este año, diciéndome, no, pues sí, güey, pues yo me voy a poner bien perrón, bien mamado este año, güey, o qué sé yo. voy a agarrar mejor trabajo, güey, pues claro que sí. Podcast escucha, me interesa mucho. Sí, yo una de las cosas que quiero este año 2023 es ser un poquito más disciplinado, podcast escucha, un poquito más disciplinado con mi salud, con mi tiempo, con todo, con mi oración, con mis oraciones, con los momentos que mi esposa y yo pasamos juntos. Podcast escucha, sí, más disciplinado. Es una de las cosas que quiero ver, cómo se puede aplicar la disciplina en diferentes áreas de mi vida para pues tener un mejor cuerpo, tener mejor salud, tener mejor relación con Dios, mejor relación con mi esposa, mejor relaciones con mis seres queridos. Podcast escucha. Vamos a ver.
Pero hoy, podcast escucha, lo que realmente está en mi corazón estas últimas semanas, lo que he estado pensando mucho, lo que siento que Dios ha estado diciendo, hablando, podcast escucha, a mi corazón estas últimas semanas, yo pienso que le vamos a poner a este episodio número 83, si ya no es que te lo he dicho en estos últimos minutos, yo pienso que el título de este episodio número 83 de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez, va a ser Cabizbajo. Cabizbajo. Yo no sé si algunas veces tú te sientes o andas cabizbajo o cabizbaja. Con la cabeza así como medio, que te sientes medio decaído, que te sientes de repente como, qué sé yo, triste o enojado o herido. Cabizbajo, podcast escucha, cabizbajo. Estoy hablando de repente cuando la cagaste y cuando hiciste algo malo, podcast escucha, y te sientes mal, te sientes arrepentido, te sientes, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Avergonzado. Cabizbajo, podcast escucha. O cabizbajo cuando de repente estás echándole ganas, estás tratando de ser el mejor que puede ser o la mejor que pueda ser, podcast escucha y de repente ves que todos esos esfuerzos que le estás poniendo en los estudios, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos, qué sé yo, te das cuenta de que todas esas cosas que estás tratando y que estás tratando de ser mejor papá, mejor esposo, mejor mamá, mejor hermano, mejor hermana, de repente, mejor estudiante, de repente, mejor trabajador, de repente no ves los frutos de esos esfuerzos. No ves los frutos de esos esfuerzos que tú estás tratando, que tú estás haciendo, y te desanimas y te pones cabizbajo. Andas medio, así como ando, valiendo. No sé si de repente te sientas así o sepas o te identifiques con ese sentimiento, o de repente la envidia, o si no es envidia, la injusticia que quizás puedes ver, que alguien en tu trabajo no trabaja tanto, no es tan responsable, pero de repente le cae mejor al jefe y lo trata mejor, o de repente con algún hermano o una hermana que tú dices, no hombre, pues, ¿por qué lo quieren? ¿Por qué lo quieren más que a mí? Y de repente ese celo o esa injusticia que quizás tú estés viendo te hace sentir cabizbajo. O quizás en tu vida, podcast escucha, en estos momentos de tu vida, y esto es un poquito más personal porque yo sí me he sentido así, podcast escucha, de repente llegas a una edad donde dices, chanfle, yo ya a mis 35 años, yo ya tenía planeado o ya quisiera tener más cosas, hijos, mejor trabajo, ganar más, qué sé yo, podcast escucha, y de repente la vida no te ha dado esos sueños que tú tenías y quizás por los cuales hasta has trabajado, ¿verdad? Y te sientes un poquito como decepcionado, como chale, yo pensé que si hacía esto y esto y esto, estoy tratando de hacer ejercicio, comer mejor, pero no estoy bajando de peso, no se me están viendo los músculos, qué sé yo, y eso te hace sentir, podcast escucha, cabizbajo. No sé si alguna vez te has sentido así. Yo sí. Y yo sé que si tú no eres mentiroso y si tú eres una persona normal, también te has sentido así por alguna u otra manera, ya sea una manera justificada, como te decía al principio, que de repente hiciste algo bien menso y estás arrepentido y avergonzado de lo que hiciste, podcast escucha, o si es quizás algo que tú dices, es que no es justo, porque yo de repente si has actuado bien, si has tratado de ser mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo, mejor hermano, mejor trabajador, mejor estudiante, y a pesar de tus esfuerzos, no has recibido los frutos que tú piensas que deberían de haber tenido tus esfuerzos, y por eso te sientes cabizbajo, triste, hasta resentido,
No sé si alguna vez te has sentido así, podcast escucha. El caso es que yo pienso que muchos, si no es que todos, llegamos a cierta edad donde es inevitable que por alguna manera u otra te sientas decepcionado, ya sea con tus propios esfuerzos, decepcionado con la vida. Ah, y hoy quería compartir contigo dos versículos, podcast escucha, dos partes de la Biblia, de diferentes libros de la Biblia, que más o menos llamaron mucho mi atención cuando estaba pensando en eso, en ese concepto de sentirte decepcionado, de sentirte triste, de sentirte mal, de sentirte así como chanfle, cabizbajo. Y una de la parte, pues, por lo cual vamos a llamar cabizbajo a este episodio, podcast escucha, es porque hay una pregunta que Dios hace en las Sagradas Escrituras a alguien que se está sintiendo así. Una pregunta que pues llama mucho mi atención. Cada vez que Dios hace una pregunta hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque Dios lo sabe todo. Entonces, cuando Él hace una pregunta, no es porque Él quiere entender algo más. No es porque Él quiere recibir nueva información. No. Él ya sabe todo. Cuando Dios hace una pregunta, no es tanto porque Él no sabe, sino porque está tratando de que nosotros lleguemos a un entendimiento, podcast escucha, porque Dios pues es omnisciente, ya lo sabe todo. Podcast escucha, hay esta pregunta tan fuerte que Dios le hace al primer hijo de Adán y Eva, Caín. Y básicamente la palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1 en adelante. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Y aquí voy a poner una pausa, podcast escucha, para más o menos entrar un poquito más profundamente en este texto bíblico, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios dice que los dos hermanos, Caín y Abel, le hicieron una ofrenda a Dios. O sea, podcast escucha, el acto en sí fue el mismo acto, se podría decir. El acto de hacer una ofrenda, un sacrificio, ofrecerle algo que quizás tuvo que tener esfuerzo a Dios. Objetivamente hablando, una ofrenda a Dios es algo bueno. ¿Verdad, podcast escucha? Sí, gracias por responder, güey, gracias. Es algo bueno. Una ofrenda a Dios es algo bueno, podcast escucha. Y sin embargo, vemos en este pasaje bíblico que a Dios le gustó mucho, le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. El único problema aquí, podcast escucha, es que las Sagradas Escrituras no te dice por qué. No te dice, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín porque era una ofrenda mala, o la hizo de mala gana, o la hizo de mala manera. No. No dice nada al respecto de la ofrenda de Caín. Simplemente dice que no le agradó. Entonces te quedas así como chanfle. ¿Cómo que no le agradó? ¿Y cómo que la de Abel sí le agradó?
Y hay una cosa, tampoco, es que no te dice tanto la palabra de Dios acerca de la ofrenda de Abel tampoco. Lo que sí dice es que es como una palabra bien, bien simple que llamó mucho mi atención. Dice, también Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. Lo único que llama mucho mi atención de la ofrenda de Abel es que fueron los primeros nacidos. Fue como una ofrenda primicia. Fue como una ofrenda de que antes tú me has dado esto, Dios, y te voy a dar lo primero. O sea, no te voy a dejar como al final, Dios. Lo primero que haga cuando tú me das algo es que te voy a ofrecer las primicias. Te voy a ofrecer las primicias. Y o sea, eso es lo único que yo puedo entender en sí, podcast escucha. que fue lo que hizo quizás la ofrenda de Abel mejor que la ofrenda de Caín. Aunque en sí la palabra de Dios no dice nada malo de la ofrenda de Caín. Lo único que dice es, bueno, me imagino que lo peor, ¿verdad? Que no le agradó a Dios. Pero la ofrenda de Abel sí le agradó a Dios. Y al saber Caín que el esfuerzo de su hermano, el esfuerzo de Abel, le consiguió el favor de Dios, se podría decir, o le consiguió el agrado de Dios. Y al verse y al verse Caín a sí mismo, y básicamente yo imagino como decir, es que yo también me esforcé, yo también hice una ofrenda, yo también traté. Y sin embargo, los resultados no fueron los mismos. El resultado fue completamente lo opuesto. Dios está bendiciendo los esfuerzos de mi hermano, pero no bendijo, no le agradaron mis esfuerzos. Y eso de repente, podcast, escuchas, si te pones a pensar, si te pones a profundizar, muchas veces así puede que pase eso mismo en nuestras vidas, donde de repente vemos a nuestros alrededores y vemos como que si Dios estuviese bendiciendo los esfuerzos de los demás más que nuestros esfuerzos. Puedes de repente ver, ese vato es bien huevón, no hace nada, ¿y por qué está ganando tanto dinero en su jale? No, hombre, yo que me estoy fregando día tras día, trabajando honestamente, trabajando duro, y a mí no me está yendo tan bien. Qué gacho se siente de repente, ¿sí o no, podcast escucha? Pensar que los esfuerzos tuyos no le están agradando a Dios, no están recibiendo la bendición de Dios, y que los esfuerzos quizás de alguien más, podcast escucha, sí están siendo bendecidos por la mano de Dios. Sí le están agradando a Dios. Yo no sé si tú de repente te has sentido así. Yo sí me he sentido así, podcast escucha. Yo sí me he sentido así. De repente me he sentido como enojado, o triste, o resentido, podcast escucha, cuando veo que Dios, a mi parecer, de repente, ¿verdad? Mi parecer carnal, mi parecer humano, mi parecer con mi humanidad caída, ¿verdad? A mi parecer, me he enojado mucho cuando a mi parecer Dios está bendiciendo a otras personas más que a mí. Con hijos, con mejores trabajos, con más dinero, con qué sé yo. Podcast escucha. Y de repente puede que quizás tú y yo caigamos en lo que cayó Caín. Y esto es lo que pasó con Caín. Caín, al ver que los esfuerzos de alguien más estaban teniendo más éxito, se podría decir, que sus esfuerzos, que a su hermano le estaba yendo mejor, y que sus esfuerzos, su sacrificio le agradaba a Dios, y que a mí me estaba yendo mal porque Dios no estaba bendiciendo mis esfuerzos, ¿verdad? Dios no estaba respondiendo a mis súplicas, Dios no estaba respondiendo a mi sacrificio, podcast escucha. Puede que como Caín caigamos en esto en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios dice, Caín se enojó sobremanera, o sea, se enojó hasta de más.
y andaba cabizbajo. Podcast escucha. No sé si alguna vez tú te has sentido así. Y como yo ya te decía, yo sí me he sentido así de repente. Qué feo de repente sentirse así, podcast escucha. De repente viene el pensamiento, entonces, ¿para qué chingados trato? ¿Eh? ¿De qué sirve? Si mis esfuerzos no están teniendo agrado ante los ojos de Dios, o de repente si mis esfuerzos no me están dando los frutos que yo quiero de mis esfuerzos. ¿Para qué trato? ¿Eh? Pero aquí está algo tan bonito, podcast escucha, porque Dios ve que Caín está así, enojado y cabizbajo. Y quizás Dios también te quiere, si tú estás o has estado últimamente enojado o frustrado o triste o desilusionado con la vida, Dios de repente quizás también no se queda callado y hoy, aquí a través de este episodio, te quiere hacer la misma pregunta que le hizo a Caín. Podcast escuche, la pregunta es esta. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? ¿Por qué andas enojado, Julio, y con la cabeza baja? Pon tu nombre ahí, ¿verdad? ¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Como diciendo, como Dios en este episodio, en este día, diciéndote a ti, tú eres mi hijo. Yo no quiero que tú andes enojado y con la cabeza baja. Yo quiero algo mejor para ti. Yo sé que últimamente has estado frustrado. Yo sé que quizás últimamente has estado enojado. Yo sé que quizás últimamente has estado triste. Yo sé que quizás últimamente has estado celoso. Yo sé que quizás últimamente has estado herida. Yo sé que quizás últimamente te sientes frustrada. Pero hoy te hago esta pregunta, hijo mío, hija mía, te dice Dios. ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué andas tan enojada y con la cabeza baja? Y la pregunta de Dios es como que revela lo que yo quiero que tú entiendas en este día escuchando este episodio. Dios no quiere que andes enojado o enojada. Dios no quiere que andes con la cabeza baja. Él quiere algo mejor para ti. Dice la palabra de Dios en los evangelios. En uno de los evangelios Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y en otra parte les dice, les he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Dios quiere que tú seas feliz. Por eso hoy te pregunta, ¿por qué tan enojado? ¿Por qué tan cabizbajo, hombre? Pero fíjate, no solamente le dice el problema, no solamente le dice Dios a Caín la parte como es que ya vi que estás mal, ¿qué pedo contigo? Bueno, así no, Dios no habla así, pero podcast escucha, le dice, ¿por qué tan enojado? Y luego le dice la solución, básicamente le dice la solución. En el mismo versículo, las Sagradas Escrituras dice esto, dice, Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. O sea, que en dos palabras, en dos frases, podcast escucha, Dios diagnostica el problema, andas enojado y cabizbajo, pero también da la cura, la solución para ese problema, podcast escucha. ¿Estás cabizbajo? ¿Estás enojado? ¿Estás frustrado? ¿Estás triste en este momento de tu vida? ¿Andas con la cabeza baja? Te dice Dios en este día y esta es la respuesta. Esta es de la prescripción del doctor de doctores. Podcast escucha. Dios te dice, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes enojado, frustrado, herido, dice Dios, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si obras bien,
andarás con la cabeza levantada. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Otra vez, si obras bien, si obras bien, andarás con la cabeza levantada, dice Dios. Es como una promesa que te hace Dios en este día a ti y a mí. Es como decir, no nos vamos a hacer tontos aquí. Hay una razón por la cual tú te sientes frustrado, enojado, triste en este momento de tu vida. Hay una razón por la cual quizás tú no te sientes orgulloso de tus logros hasta este momento en tu vida. Es que quizás hasta este momento de tu vida pudiste haber estado actuando mejor. Pudiste haber estado actuando mejor. Aun cuando estés haciendo cosas buenas, quizás las estabas haciendo de mal gana. Aun cuando estés haciendo cosas buenas, quizás las estabas haciendo de mala forma, de mala manera. Podcast escucha. Si obras bien, se me viene a la mente una frase en latín que dice age quod agis. Age quod agis. Que básicamente lo que quiere decir es haz lo que estás haciendo. Escuché una vez a un sacerdote decir, si estás comiendo, básicamente el sermón de este sacerdote era, te voy a dar el secreto para ser santo. Y ¿quieres saber? Y todo, Simón, dinos. Y dijo el padre, age quod agis, haz lo que estás haciendo. Dice, este es el secreto para ser santo, decía el sacerdote. Decía, haz lo que estás haciendo. ¿Estás trabajando? Trabaja bien. ¿Estás comiendo? Come bien. ¿Estás haciendo ejercicio? Haz ejercicio bien. Podcast escucha, porque todas estas cosas, trabajando, comiendo, haciendo ejercicio, todas cosas buenas que quizás las puedes hacer de una manera mala, que no te van a dar el resultado que realmente quisieras de una buena comida, de hacer ejercicio bien. Si haces ejercicio mal, de repente hasta te puedes lastimar. Podcast escucha y el resultado va a ser peor. ¿Verdad? Aunque estés haciendo una cosa que objetivamente es una cosa buena, hacer ejercicio, si estás haciendo ejercicio mal, o si no estás haciendo ejercicio, si nomás estás en el gimnasio a tomarte una foto y no estás haciendo ejercicio, podcast escucha, no estás haciendo lo que estás haciendo, entonces no vas a recibir los resultados que quieres. Decía el sacerdote, si estás comiendo, come bien, trabajando, trabaja bien. Dice, si estás cagando, caga bien. Dice, hay gente que no caga bien. Podcast escucha. Hoy Dios te dice, ¿por qué tan cabizbajo? ¿Qué pasó, mi rey? Y dice, si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Quizás Dios, a través de este primer episodio del 2023, de tu podcast favorito, el podcast de Julio Suárez con Julio Suárez, podcast escucha, yo soy Julio Suárez y tú me puedes llamar Julio Suárez. Quizás Dios en este episodio, el primer episodio de este año, te quiere decir, este año yo quiero que tú age quod agis, hagas lo que estás haciendo, hazlo bien. ¿Estás cocinando? Cocina bien. ¿Estás en una cita con tu esposa, con tu novia, con tu novio? Realmente estás ahí. No estés en tu teléfono, no poniéndole atención y todas esas cosas. Podcast escucha. Hoy Dios te dice, si obras bien, andarás con la cabeza levantada. Pero también te dice lo opuesto. Te dice, en cambio, si obras mal, el pecado anda a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Sin embargo, lo triste, podcast escucha, fue que Caín no obró bien. No dominó. Ya es que Dios le dice, tú debes dominarlo. Al contrario, dejó que el pecado lo dominara a él. Y en vez de hacer lo que Dios le dijo, si tú oras bien, vas a andar con la cabeza levantada. No. Se dejó llevar, podcast escucha, por su enojo, por sus celos, por su tristeza, por su qué sé yo, podcast escucha.
y terminó matando a su hermano. No hizo caso Caín y por eso le fue peor. Podcast escucha. Que no seamos como Caín. Que no seamos como Caín. Podcast escucha. Sino más bien que obremos bien. Y así andaremos, dice la palabra de Dios, con la cabeza levantada. Hay otra parte en las Sagradas Escrituras, ya para más o menos terminar, como poner otro ejemplo del mismo concepto, podcast escucha. Hay otra parte en las Sagradas Escrituras que más o menos tienen un parecido con lo mismo, con la misma conversación que Dios estaba teniendo con Caín. Y que yo pienso que también nos podemos identificar. Y la palabra de Dios dice así en el libro de Isaías, capítulo 58. Y ahora no es Dios hablando con Caín. Ahora es Dios hablando a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en este momento anda más o menos así como Caín andaba. Quizás triste, cabizbajo. Está el pueblo de Dios en este pasaje bíblico. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Isaías 58, versículo 1 en adelante. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan. Podcast escucha, esa palabra es tan crucial. Se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios y se quejan. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y no lo tomas en cuenta. Fíjate, voy a poner una pausa ahí, podcast escucha. Fíjate el clamor del pueblo Israel. ¿Por qué estamos haciendo todos estos sacrificios y no son agradables a tus ojos, Dios? ¿Por qué no estás bendiciendo nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra ofrenda? ¿Por qué? Básicamente el mismo predicamento que estaba teniendo Caín, podcast escucha, al ver que Dios sí estaba aceptando las ofrendas y sí le estaban agradando las ofrendas de su hermano Abel, pero las de él no. Y así mismito está aquí el pueblo de Israel en el libro de Isaías. Dios, ¿por qué no estás bendiciendo mi ayuno? ¿Por qué no estás bendiciendo mis oraciones? Y así quizás podemos estar tú y yo, ¿verdad? Podcast escucha. Dios, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Por qué no? Pues si hice una novena, si te voy a visitar al Santísimo, si estoy yendo a misa los domingos, ¿por qué no me estás escuchando? ¿Por qué sigo en esta negatividad, se podría decir? ¿Por qué sigo en estos problemas, Dios? Si estoy hasta ayunando, si estoy rezando el rosario, ¿por qué, Dios? Y esa es la frustración del pueblo de Dios en este momento, en este pasaje de Isaías, podcast escucha. Según ellos se están esforzando. Según ellos están levantando ofrendas a Dios. Según ellos, como quizás también según Caín creía, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo algo bueno, estoy llevando sacrificio al templo de Yahvé. Quizás como Caín, ellos están diciendo, ¿qué pedo? ¿Por qué? Porque Dios no responde. Y se quejan, dice el versículo 3. Se quejan, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. ¿Por qué, si somos buenos, no nos estás bendiciendo?
De repente, puede que haya alguien escuchando. ¿Por qué si yo soy un buen muchacho, no puedo encontrar novia? ¿Por qué si yo soy muy buen trabajador, no estoy ganando más? ¿Por qué si yo soy buen hombre, por qué mi esposa no me respeta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de mi esfuerzo? ¿Por qué a pesar de mi esfuerzo no estoy viendo los frutos? ¿Por qué a pesar de que trato de guardar dinero, siempre me quedo corto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me estás bendiciendo? ¿Y por qué si bendices a los demás más que a mí? Quizás estás en lo mismo que estaba Caín y que en este momento en el libro de Isaías estamos leyendo. Está el pueblo de Dios con esa mentalidad. Y fíjate la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Caín, fue una pregunta y luego un consejo, se podría decir, ¿verdad? A la consecuencia de cómo se sentía Caín, Dios le dice: ¿por qué andas tan enojado y tan cabizbajo? Si haces el bien, vas a estar con la cabeza levantada. Y aquí básicamente Dios le dice lo mismo, podcast escucha, a su pueblo. A través del profeta Isaías, estas son las palabras, el consejo, la cura, se podría decir, el tratamiento para mejorar de este mal del corazón, del alma y de la mente. Podcast escucha, en el que se encuentra el pueblo de Israel quejándose. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. Podcast escucha, esta es la respuesta que Dios les da y quizás la respuesta que también te da a ti y a mí, para ya no estar cabizbajos en este año, como quizás lo estuvimos el año pasado. Y la respuesta de Dios es esta: porque en los días de ayuno, ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros. Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. Podcast escucha. Básicamente Dios les está diciendo: según ustedes están ayunando, pero lo están haciendo bien mal, peleándose, golpeando con maldad, haciendo trabajar de más a sus trabajadores. No, yo sé que quizás piensen que estén haciendo algo bueno, pero lo están haciendo de una manera mala, de una manera errónea, de una manera mala. ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? Dice, sigue aquí las Sagradas Escrituras, Dios hablando, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el ayuno que me gusta? O el día en que el hombre se humilla. ¿Acaso se trata nada más de que... ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco? ¿O de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán en tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. O sea, podcast escucha, aquí lo que Dios está diciendo es: no te quedes en tu negatividad, no te quedes en tu tristeza, no te quedes en tu enojo, no te quedes en tu actitud agria. No te quedes en eso, no te quedes en ese sentimiento malo. Haz algo al respecto. Ya veíamos que Dios le decía a Caín:
actúa correctamente y vas a andar con la cabeza para arriba. Haz algo al respecto. Dice Dios aquí también, si realmente te quieres salir de ese sentimiento de queja que siempre estás teniendo últimamente, haz algo bueno al respecto. Haz algo bueno al respecto. Y haz algo bueno, haz algo bueno haciéndolo bien. Haciendo bien el bien. Podcast escucha, es lo que te está diciendo Dios, y me está diciendo Dios también a mí en este día, en esta tarde, en esta noche. No sé cuándo es que estés escuchando este episodio número 83 de tu podcast favorito, Podcast Escucha, el podcast de Julio Suárez. No sé qué tiempo del día, a qué horas del día estás escuchando, pero Dios te está diciendo, yo quiero que tú hagas el bien. Yo quiero que tú hagas el bien. Yo quiero que tú hagas el bien. Y aquí empieza a decir todas las cosas del bien que puedes hacer: que vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, ¿cómo se dice? Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán en tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Te dice Dios, haz el bien. Haz el bien y andarás con la cabeza levantada. Haz el bien y ya no vas a andar cabizbajo. Haz el bien y ya no vas a estar tan enojado, deprimido, triste, envidioso. Dice Dios, haz el bien para que salgas de ahí. Y no solamente eso, está más bonito lo que sigue, Podcast Escucha, porque Dios dice, después de decir, y no volverás la espalda a tu hermano, Dios dice, entonces tu luz surgirá como la aurora, y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar, o sea, el hacer el bien, actuar rectamente, marchará delante de ti, y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces, si llamas a Yahvé, responderá. Cuando lo llames, dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente explotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti, that's deep. Si das al hambriento lo que deseas para ti, no darle las obras, no, lo que tú quisieras para ti. Si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te confortará en cada momento. En los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Volverás a edificar sobre las ruinas antiguas y reconstruirás sobre el cimiento del pasado, y todos te llamarán el que repara sus muros, el que arregla las casas en ruinas. Si te preocupas de no caminar el día sábado ni de tratar tus negocios en el día santo, si tú llamas al sábado delicioso y venerable, al día consagrado a Yahvé, si tú lo veneras, evitando los viajes, no haciendo tus negocios ni arreglando ese día tus asuntos, entonces te sentirás feliz con Yahvé. Yo te llevaré por las cumbres de la tierra y te mantendré con la propiedad de tu padre Jacob. La boca de Yahvé ha hablado. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Podcast Escucha. Qué bendición, qué promesa tan bonita. Qué promesa tan bonita. Le dice Dios al pueblo de Israel
cuando están cabizbajos. Qué promesa tan bonita. Isaías 58. Léela una y otra vez, podcast escucha. Léela por una semana. Es más, si puedes, leerla todos los días este año. O en la cuaresma que ya viene. Podcast escucha. Dios no quiere que estés así enojado y cabizbajo. Dios no quiere que te estés siempre quejando de todo. Dios no quiere que vivas en esta negatividad. Dios quiere algo mejor para ti. Como ya te dije, podcast escucha, Jesús les dice, nos dicen también a nosotros en los evangelios, yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Y también dice en otra parte, yo les he dicho estas cosas, para que mi gozo esté en ustedes y así su gozo sea completo. Podcast escucha, que Dios te bendiga muchísimo. Que no seamos como Caín, no haciendo caso a la voz de Dios. Que no seamos como el pueblo de Israel. Podcast escucha, cuando estaban solamente quejándose porque Dios no los escuchaba, sino más bien hagamos la voluntad de Dios, hagamos caso a estas palabras de Dios que hemos escuchado hoy. Podcast escucha, hagamos algo al respecto. Hagamos bien el bien. Podcast escucha, para así no andar cabizbajos, para así andar con la cabeza levantada. Que Dios te bendiga muchísimo. Podcast escucha. Pues ahí nos vemos. Sí, no. Sí, pues, a cuchillazos. Ahí de rato, podcast escucha. Nos vemos.